Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un resumen de la historia de Tartaria, una historia que no podemos pasar por alto, ya que una vez que nos adentramos en este mundo oculto, no paramos de descubrir asombrosas coincidencias y un conocimiento que hoy en día está saliendo a la luz. Tartaria habría sido una civilización perdida y sepultada, literalmente. Un poderoso y extenso imperio que habría ocupado todo el norte de Europa hasta el año 1775. Allí comenzó el gran reseteo mundial. Tartaria se ha desintegrado a raíz de varias catástrofes intencionales. Una de ellas fue una infame y misteriosa inundación de barro. El objetivo era ocultar sus ciudades y toda evidencia de su imperio, y pasar del antiguo orden mundial al nuevo orden mundial. Asimismo, muchas grandes ciudades, obras de ingeniería y edificaciones en el norte y sur de América son atribuidas a esta civilización. Las grandes mansiones de las principales ciudades de Norteamérica ya estaban allí cuando llegaron los europeos, que simplemente las ocuparon. De hecho, no hay fotos de los procesos constructivos de ninguno de los grandes edificios anteriores al 1920. Tartaria aparece en casi todos los mapas oficiales y publicaciones de antes del siglo XIX, pero posteriormente comenzaron a desaparecer de estos. Según investigadores y algunas fotografías recuperadas de la época, esta nación habría sido muy avanzada, con tecnología limpia y libre. Una de las tecnologías antiguas desarrolladas por los tártaros sería la energía inalámbrica del tipo Tesla, así como la utilización de la energía acumulada en la atmósfera o bóveda celeste, un conocimiento que Nikola Tesla trató de liberar muchos años después. Pero entendamos que la llamada revolución industrial no fue exactamente un avance, sino todo lo contrario. Fue la deriva a una esclavitud energética, basada en agotar recursos para una posterior transhumanización digital, que nos aleja de una verdadera evolución basada en el ADN, escondiendo la energía. El objetivo de Tesla era obtener energía libre, gratuita e inagotable a partir del quinto elemento, la energía del éter, que es la energía que se encuentra en el aire, o también conocida como energía Ki, Chi u Orgón. La cuestión era dominarla y canalizarla, ya que esa misma energía puede cosecharse a través de estructuras geométricas, como las pirámides, bóvedas, cúpulas, combinaciones de formas que también se asemejan a la estructura de microchips y que encontramos en arquitecturas de ciudades reconocidas. Y no es por casualidad. ¿Imaginas vivir en una sociedad en donde no tengas que pagar por electricidad o combustible? Podríamos tener toda la libertad de llegar a cualquier parte del mundo. Y justamente ese es el problema. La idea es mantenernos aquí, destilando energía basada en el sufrimiento y sacrificio humano, y eso, lamentablemente, es su mayor alimento. Todo es energía, frecuencia y vibración. El conocimiento tártaro se remonta a la suma de conocimientos antiguos, sumerios, orientales, egipcios y demás. Ellos han podido llevar todos esos conocimientos a su realidad, y allí fabricar sus propias maquinarias, construcciones y avances para la civilización mundial. Esa era la gran orden mundial. Pero el poder y la ambición de unos pocos cambiaron el rumbo de nuestra civilización. Nuestros ancestros ya habían avanzado. Habían descubierto los grandes misterios de nuestra realidad, desde la energía libre hasta la conexión con otras dimensiones. Así como nosotros actualmente queremos descifrar la historia antigua, los manuscritos, los jeroglíficos y simbología, ellos ya la habían descubierto y la habían materializado en su civilización. La cantidad de evidencia que existe es abismal. Solo hay que saber dónde y cómo buscar. En el transcurso de estos últimos 200 años, nos han hecho creer que en el siglo XVIII no había electricidad, que las construcciones eran hechas con pico, masa y carretas de madera. ¿Qué sabemos realmente de nuestra historia y de nuestros antepasados?
¿Solo nos quedamos con lo que aprendemos en la escuela? ¿Lo que repiten constantemente los medios de comunicación y lo que nos muestran en las películas de Hollywood? ¿O realmente te adentraste a investigar por tu cuenta si todas estas historias y lo que nos contaron era cierto o no? Estas construcciones tan imponentes, tan simétricas, tan majestuosas, así como estas estatuas, obras de arte y figuras de mármol, fueron hechas a manos por nuestros tatarabuelos. ¿No les parece que semejante obras de arte, tales detalles y perfección, hubiesen demorado siglos en construirlas con solo una herramienta de cincel? Una simetría que hoy en día podemos lograr solamente con ayuda tecnológica. Claramente me recuerda a las impresiones 3D que en la actualidad usamos para crear figuras simétricas. Miren el detalle logrado en este mármol. Lo interesante es que hacían miles de estas estatuas para construcciones megalíticas. Recordemos que el mármol es una roca compacta formada a partir de rocas calizas, sumamente duro y macizo. En la actualidad utilizamos máquinas para cortar el mármol y el granito, y aún así vemos estas maravillosas esculturas en un siglo en donde supuestamente no había electricidad. No solo eso, las columnas torneadas, las vigas y las cúpulas, hechas con tal simetría que sería ridículo pensar que lo hizo una persona a mano. Y no es por desprestigiar al artista, pero cuando vemos una obra de arte, sabemos distinguir esa misma imperfección que hace original a la pieza y que hace darnos cuenta que está hecha por la mano del hombre. Y cuando vemos algo hecho por inteligencia artificial, máquinas o tecnología, logramos detectar esa simetría y esa perfección, fácilmente de repetir y de replicar. Ahora me doy cuenta que los oparts, objetos fuera de tiempo, no eran tal, sino que eran resabios de una época dorada llena de tecnología. Así como las famosas fotografías, que todos pensábamos que eran viajeros del tiempo. Creímos mal, ya usaban esa tecnología como la que nosotros tenemos ahora. ¿Pero esa tecnología es humana? ¿O creen ustedes en la teoría de tecnología extraterrestre? Y sí, estaríamos en lo cierto, porque extraterrestre se refiere a un lugar fuera de nuestras tierras conocidas, donde después de Lemuria y Atlántida existió el continente Tartario, en donde la civilización tartaria puede que hayan sido remanentes de esas civilizaciones anteriores y descendientes directos de los llamados gigantes. Tartaria o Gran Tartaria es el nombre de una extensión de tierra ubicado en el centro y noroeste de Asia. Múltiples mapas de la época lo representan detalladamente, así como otras tierras que hoy en día han eliminado del mapa convencional, dejándonos solamente en la actualidad 5 continentes existentes. Pero ¿cuál es la razón? La razón no está clara. Puede ser un interés monetario, posesión de tierras para uso militar o científico, o control de la humanidad. La élite se encargó de eliminar y ocultar todo rastro de estas tierras y tecnología. Incluso Nikola Tesla posteriormente quiso volver a utilizarla, pero grandes empresarios como JP Morgan boicoteaban todos sus proyectos. En esa época existían antenas y energía inalámbrica. Las mismas construcciones tenían su forma de cúpula y la antena en su cúspide. De esta manera servían de emisoras y receptoras de energía. Existían medios de transportes avanzados. Era un mundo del futuro en el pasado. Increíble, ¿no? Podemos encontrar pruebas en todos lados, desde la antigüedad hasta no hace más de 200 años. Hemos caído en un mundo de mentiras creadas, desde pequeños convencidos que la humanidad ha avanzado y progresado, cuando realmente fuimos retrocediendo. Nos muestran el pasado como si hubiesen sido primitivos, con pestes mortales, falta de conocimiento, salvajismo e ignorancia. Pero las grandes mentes surgieron del pasado, mientras en la actualidad abundan las enfermedades, las guerras, la tecnología dañina, teorías absurdas que creemos sin comprobar, profesiones erróneas y corruptas, amoldadas a un sistema materialista y egoísta, en donde mantenernos en la ignorancia y alejados del mundo real es propicio para un control masivo de las personas. Y mientras, unos pocos saben la verdad, y el resto obedece las reglas. Para finalizar este video, quisiera dejarles una comparativa de imágenes para que tomen conciencia y que cada uno juzgue la historia de la humanidad. No olvides de darle like y suscribirte para más información.
¿Sabían que muchas de las estructuras de la antigüedad estaban hechos con una tecnología o eran una tecnología que cumplían una función en la Tierra? Por todo el mundo podemos ver estas construcciones, perfectas, simétricas y matemáticamente ensambladas, que hoy en día son un paradigma para los arqueólogos e historiadores. Pero ¿quiénes las construyeron? Tradicionalmente nos dicen que todas estas maravillas han sido construidas por esclavos con poleas y carros de madera. Pero ¿verdaderamente es la historia real? Las estructuras y construcciones que han llamado mucho mi atención son las que se encuentran en la India, como el templo Lingaraja. Este templo, con columnas de aspecto mecánico, algunas tienen un hardware remanente visible en su parte superior. Algunas columnas tienen aletas de enfriamiento, dispositivos de arco o resonadores en algunas columnas todavía. Da que pensar que fueron construidas para emitir frecuencias en sus diseños. Algunos todavía muestran restos de hardware eléctrico atmosférico de éter en los tejados. Otros los han eliminado. La otra hipótesis es que quizás fueron construidas a través de estas mismas frecuencias de sonido. Por eso su forma, que es la frecuencia con la que ocurre la creación. Luego tenemos en la ciudad de Puri, India, un interesante objeto cuyo peso del techo se estima en 20.000 toneladas. Los propios hindúes no saben cuán viejo es el objeto. Por cierto, casi nadie, excepto los hindúes, pueden entrar a los templos, sin mencionar algunos estudios especializados, y por eso es que la historia del templo y el monolito de arriba sigue siendo un misterio. Para que entiendan la complejidad de estas estructuras y entender cómo quizás fueron construidas, debemos pensar en un torno. Un torno es una máquina moderna que gira una pieza de trabajo alrededor de un eje, a una velocidad increíble, y corta la pieza de metal en la forma deseada. Estos pilares de los templos indios fueron hechos exactamente de la misma manera. De hecho, los arqueólogos los llaman torno convertido en pilares, pero sostienen que el torno primitivo fue rotado por animales. Sí, como lo escucharon, animales. Lo que no se dan cuenta, que los animales no pueden girar la máquina lo suficientemente rápido para permitir que la herramienta corte correctamente y forme estos círculos concéntricos, perfectamente espaciados. Y estos pilares, además, son extremadamente pesados. Imagínense cuán grande y fuerte tendría que ser el torno primitivo para poder sostener con seguridad una columna como esta. ¿Y qué pasó con la herramienta? La herramienta tendría que estar hecha de un metal extremadamente duro, que estas personas supuestamente en esa época no tenían. Recordemos que también tenemos al templo indio Vijaya Vitala, en donde cada columna suena en una nota distinta musical. Situado en Hampi, al sur de la India, tiene más de 500 años y es patrimonio de la humanidad. Dentro del templo se encuentra el Ranga Mantapa, un edificio que supone toda una curiosidad por las columnas que cantan. El Ranga Mantapa cuenta con 56 pilares, de 3,6 metros de altura cada uno, que producen delicadas notas musicales cuando se golpean. Estos pilares son conocidos como Sarre-Gama, llamados así por las 4 primeras notas musicales de la escala musical sánscrita, que aún se utiliza en la India. Estos pilares están hechos de piedra resonante e imitan diferentes grupos de instrumentos indios, como vientos y de percusión. Curiosamente, este no es el único templo indio que tiene estas características. Estas columnas sonoras supusieron toda una revolución arquitectónica entre el siglo XIV y el siglo XV. Realmente un verdadero misterio con qué fin o cómo han sido construidas estas estructuras. Parece ser que todo nos lleva a la misma conclusión, y es que existe la teoría de que la Tierra es una maquinaria que funciona con energía electromagnética y dos polos opuestos, positivo y negativo, como el día y la noche, el sol y la luna, la luz y la oscuridad. Si nos ponemos a analizar todas las construcciones de las civilizaciones antiguas, nos damos cuenta que ellos aprovechaban esta energía, así como los tartarios en sus construcciones, que utilizaban la energía atmosférica, o la llamada energía éter. Curiosamente, con los avances en la tecnología, nos estamos dando cuenta de las similitudes que hay en estas construcciones y los patrones simétricos de la misma naturaleza. Parece ser que existe una historia que no nos están contando, o que omitieron en la historia oficial de la humanidad. Esta es la segunda parte del reseteo de Tartaria. Construcciones imposibles de replicar hoy en día. Ciudades bajo tierra por todo el mundo. Una historia que no ha sido contada en los libros de historia. Y es que parece ser que Tartaria fue solamente nombrada en algunos libros, pero existen por todos lados registros de su existencia. Por alguna razón, su civilización y logros fue ocultada ante los ojos de la humanidad.
A lo largo y ancho del planeta existen construcciones que hoy los arqueólogos e ingenieros no saben explicar cómo se han hecho. Rocas macizas de una sola pieza, torneadas y una simetría general en la totalidad de la construcción. Una técnica que recién ahora se está implementando en la arquitectura moderna. Y les va a parecer de locos, pero ¿saben cuál es? La técnica de impresión 3D y láser. Vean cómo estas construcciones se parecen a las impresiones 3D de hoy en día. Esas franjas horizontales, como el patrón de una impresión. Esos dibujos perfectos, en columnas y cúpulas, en posiciones y alturas dificilísimas, para un peón que construye con martillo y cincel. Y no se subestima el trabajo del hombre. Solo se analiza y se compara con el nivel de construcción que tenemos hoy en día. La mayoría de estas construcciones, que se parecen a impresiones 3D, son de la India. Y curiosamente, estos templos son los llamados templos de los dioses. Ahora vean estos templos y monasterios, incrustados en la piedra, en montañas construidas y talladas de la misma piedra. Algo que tranquilamente podemos comparar con los calados modernos hechos con láser. Pero la tecnología en el pasado no es nada nuevo. Se ha encontrado bajo la superficie artefactos de uso eléctrico, antenas, baterías e incluso fragmentos de maquinaria pesada. Hasta en la civilización egipcia se han descubierto artefactos y dibujos que hacen referencia a algún tipo de tecnología eléctrica o energética. Estos templos y lugares sagrados en la India poseen columnas que parecen haber sido torneadas con alguna maquinaria de uso frecuencial, es decir, a través de la manipulación de la materia por vibración y frecuencias. Por eso mismo existe el templo sonoro de Vitala en la India, que cada columna resuena en una nota musical diferente. Esto lo pueden ver en mi video, no eran templos, eran máquinas, en donde muestro todas estas construcciones que hoy no se pueden explicar. Si entendemos que todo es energía, frecuencia y vibración, y esto es lo que le da la forma a la materia, es muy probable que hayan tenido este conocimiento hace años y lo han utilizado para sus estructuras y ciudades. El sonido genera una vibración y esta puede penetrar y manipular la materia según su frecuencia. Veamos cómo todas estas construcciones se parecen casualmente al espectro vibrante y fractal de la naturaleza, como si fuera una onda de sonido cuando se representa la materia. Increíble, ¿no? También pueden encontrar estas similitudes y fractales en mi video ¿Qué pasó en el 1800? Aquí te dejo el link. Pero ¿quiénes son los tartarios? A continuación les voy a mostrar un video muy explicativo, en donde se resume su procedencia. Y esto nos lleva directamente a la historia de los Anunnakis. ¿Qué es Tartaria y qué fue de ella? Nosotros los constructores y creadores Anunnaki dimos origen a la Atlántida, de la cual proliferó nuestra progenie y especie. Esta tierra era un gran continente rodeado por agua y que hoy debido a una inundación se transformó en los 5 continentes que ustedes habitan. Nosotros medíamos sobre los 3 y 4 metros de altura. Fuimos quienes construimos lo que ustedes llaman templos conocidos como las pirámides en Egipto, Chichén Itzá, y otros. Los construimos como grandes centrales energéticas que apuntaban a Orión y desde donde recibíamos la energía libre desde el éter. Lamentablemente tuvimos una fuerte guerra con seres humanoides llamados grises, que vinieron de tierras desconocidas y que terminó por romper el primer gran cristal que sostenía la creación, entrando el agua y que dio inicio al diluvio universal. Pero para salvaguardar nuestra especie y sobrevivir, creamos la especie humana a imagen y semejanza nuestra, pero a un tamaño mucho menor para que pudieran aprovechar mejor las nuevas tierras emergentes y sus recursos. Creamos un nuevo domo para protegerlos de ataques de extraños de otras tierras, manteniendo el eje central en Meru que los lleva a nosotros, conocimiento que solo tienen hoy quienes han activado su conciencia y llegado a ella. Solo 4 de nuestros linajes se salvó, y esto lo pueden ver en culturas antiguas donde se ve plasmado el negro, amarillo, blanco y rojo, llevando nuestra herencia a estas tierras. Estos atlantes antiguos fueron considerados titanes, gigantes por ustedes, dando origen a Tartaria, un único gobierno mundial en toda la Tierra, donde la raza humana creció en espiritualidad y armonía. Sin embargo, los detractores del conocimiento divino, la cepa de Enlil, quisieron estas tierras solo para ellos y atentaron contra el imperio tártaro.
sepultando a muchos bajo el barro y quedándose con su tecnología y arquitectura. Así construyeron el actual imperio, en base a dominio, engaños y por supuesto una falsa historia. Y que hoy por el hecho, de que muchos están redescubriendo la verdad, quieren volver a resetear, pero ahora controlando no solo el conocimiento, sino que su espíritu y su mente. Quizás te parezca que el video anterior fue una mezcla de muchas cosas, pero si te has adentrado en cada tema en particular, te darás cuenta que todo está conectado. Desde la historia sumeria, con la creación de la humanidad por parte de los Anunnakis, hasta las religiones, las civilizaciones, la energía libre y el nuevo orden mundial. Toda esta historia viene desde hace miles de años y llega hasta aquí, hasta el punto en que nosotros queremos entender cuál es nuestro propósito en la Tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué parecería que esta realidad está creada? Quizás no todos tengan estas preguntas, pero el que las tiene está dando un gran paso al despertar de la conciencia. Estos reseteos han sucedido en toda la historia de la humanidad, desde diluvios universales, glaciaciones, pestes y pandemias, aluviones de barro como en Tartaria, y tsunamis que han dejado ciudades bajo tierra o bajo el mar. Muchos que estudiamos civilizaciones antiguas nos preguntamos a dónde fueron los mayas, los atlantes, los lemurianos, todas estas civilizaciones que en un momento han desaparecido. Y muchos me cuestionan, si eran tan inteligentes, ¿por qué desaparecieron? Y mi respuesta es la siguiente. Parece ser que existe un dominio en la faz de la Tierra que debe restablecer y resetear la civilización cada un tiempo determinado. Y justo parece ser que cuando esa civilización llega a un conocimiento y noción de su propósito, el cual impide el control y sumisión de la misma, son reseteados. De a poco la civilización nueva que resurge en la Tierra va perdiendo el conocimiento de la civilización pasada. Y así comienza una de nuevo, lista para establecer un nuevo sistema, adoctrinamiento y sumisión por parte de una élite global que gobierna hace miles de años. Como en Tartaria, los tártaros ya usaban la energía éter para sus construcciones, viviendas, para su medicina, ya que curaban con frecuencias, y ya tenían el conocimiento real de la Tierra. Al tener este conocimiento, comenzaron a utilizarla a su favor, y esto impedía el control de los seres oscuros. Recordemos que estos seres oscuros, también llamados arcontes, como se mencionan en muchos textos, no son propios de nuestra especie, sino que son una especie más avanzada y superior en tecnología, una tecnología necesaria para mantener el control y una realidad establecida en la Tierra, una tecnología que controla el clima y también muchos aspectos de esta realidad. También nos hace cuestionar de que si esta realidad es físicamente posible o es parte de una realidad virtual, ya que teniendo una tecnología superior, es posible que se haya establecido un control a través de una simulación, una realidad alterna, en donde la evolución, conciencia y mente de las personas estén controladas y encerradas. El ser humano genera una energía y un poder único. Pero ¿saben cuál es el trasfondo de todo esto? Y es que independientemente de si existen otra especie más superior o otras especies inferiores que controlan y dominan sobre la humanidad, es porque esto se explica en un término evolutivo de niveles y rangos, así como la cadena alimenticia, y siempre lo explico de esta manera. Así como nosotros utilizamos a otras especies para nuestro beneficio y los usamos como materia prima, otras especies superiores nos utilizan a nosotros también. Yo creo que uno lo entiende cuando se da cuenta que nuestra alma y esencia no muere, es infinita y eterna, y transmuta en otras realidades, en otras dimensiones, según su nivel evolutivo. Por algo quisimos llegar a la Tierra y a este sistema en este momento. Quizás sea el momento de un nuevo reseteo, pero no es el fin de todo, ya que otra nueva civilización resurgirá, y los seres humanos que hayan evolucionado en este transcurso de esta y anteriores generaciones, quizás pasen a otro nivel de conciencia y no tengan que estar sometidos ante una especie superior. Así que queda en ti ascender o descender. Todo es una cuestión de niveles. Y en este mundo se rige la polaridad. No existe el mal sin el bien. No existe la luz sin el día. Cuéntame qué opinas en los comentarios y si te gustó este video, no olvides de darle like y de suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.
Quiero dar gracias a todos los miembros que se unieron a este canal y hacen posible que este contenido siga adelante. Tú también puedes ser parte y unirte. Puedes elegir entre ser aprendiz conspiranoico o maestro conspiranoico.